Buenas noches, mi nombre es Nesmarie Rodríguez y yo le vengo a hablar sobre la fundamentación teórica del ambiente, de la ecología y del ecosistema. La fundamentación teórica del ambiente es el estudio de la relación entre lo que son los organismos y su medio ambiente, tanto físico como biológico. El medio ambiente físico incluye la luz, el calor, la radiación solar, la humedad, el viento, lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. Es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellos y con su medio ambiente, mediante lo que son procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con un ambiente al desintegrarse y al volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, que es la fundamentación teórica del ecosistema. El hombre, como lo podemos ver acá, se ha interesado por la ecología desde épocas muy antiguas, debido a su necesidad de subsistir sacando provecho del medio ambiente, ya fuera cuando vivía de la pesca, de la caza, o después cuando lo hacía de una práctica agrícola y la domesticación de los animales. Este conocimiento provenía de la observancia de lo que son los ciclos que se dan en la naturaleza y se transmitían a partir de varios conocimientos que se fueron progresando siglos después. Más tarde, lo que son estas prácticas fueron unidas con unos componentes religiosos, en donde Aristóteles, Hipócrates y otros filósofos griegos formularon consideraciones ecológicas, aunque la palabra aún no haya sido allegada a lo que era esa época. El término ecología se puede ser utilizado como lo dijo el biólogo alemán en 1869, que se deriva de dos palabras griegas, akios, que significa casa o lugar donde se vive, y logos, que significa tratado. La ecología puede ser definida por la ciencia o como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente y entre sí. Y el medio ambiente contribuye también a los factores abióticos como la temperatura, la lluvia, la radiación solar, el suelo y el agua. Y factores abióticos de índole biológico o bióticos. Cada ciencia estudia lo que es la naturaleza a partir de un nivel que le es propio. Así, la física se puede ocupar de partículas atómicas, lo que nos ayuda a las moléculas y a la biología que trata sobre los organismos. La ecología, por su parte, se interesa en lo que es un nivel mayor cuya delimitación no es fácil, ya que se trata con unidades de vida de múltiples elementos que interactúan entre sí. La biología puede dividir en dos niveles. Una división que comprende las disciplinas que se ocupan de los aspectos generales comunes y por muchas formas de vida, y se restringe con algunos organismos particulares como la morfología, la fisiología, la genética, la embriología y la ecología. El otro nivel se interesa mucho más por lo que son los mismos aspectos, pero aplicándolos a grupos específicos de organismos, dándole origen así a la botánica, la micología, que son los estudios de los hongos, la entomología, entre otros. En estos últimos años, la ecología ha adquirido particular importancia como lo que es el fundamento científico para lo que es el compromiso individual y colectivo en beneficio de las generaciones presentes y futuras que tienen el derecho a vivir en un mundo sano y agradable. La especie humana ha cambiado de manera esencial el ambiente a escala global, debido al dominio sobre algunas fuentes y energías y al uso indiscriminado de muchos recursos, como el suelo, el agua, la flora y la fauna. Las alteraciones han sido irreversibles y se han acentuado con el crecimiento de la población y la industrialización en algunos casos. La fundamentación teórica de los ecosistemas.
El ecosistema es un conjunto de especies de un área determinado que interactúan entre ellas mismas y con su ambiente abiótico mediante procesos como lo que son la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Las especies del ecosistema incluyen bacterias, hongos, plantas y animales donde dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio ambiente resultan en lo que son el flujo de materia y energía del ecosistema. El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen, en donde nos dicen más recientemente que se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones o tipos de vegetación. Por ejemplo, matorral, que es un bosque o pino, pastizal. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites del ecosistema no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se le conocen como ecotomos. Los ecosistemas se pueden clasificar en diferentes tipos. Los tenemos según su origen, según su ubicación, según su tamaño. Según su origen son aquellas naturales. Los que son creados por la naturaleza son los ecosistemas más abundantes y de gran extensión y comprenden los ecosistemas terrestres, bosques, selvas, mesetas, llanuras, entre otros, y lo que son los artificiales, que son los creados por la mano del hombre. Según su ubicación lo podemos encontrar terrestres, acuáticos y anfibios. Y según su tamaño, macroecosistemas y microecosistemas. El flujo de energía que esto tiene y los nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. También nos dice que va entrando al ecosistema una cantidad que disminuye, ya que disminuye lo que es la cantidad de nutrientes y energía en la tierra y que es muy pequeña y por eso tiene diferentes ciclos. Este ciclo empieza en los productores, los cuales captan la luz solar y la utilizan en un 100%. Luego, al ser consumido por un consumidor del primer orden, el 10% aproximadamente de esa energía pasa a ser vivo. Si seguimos lo que es la cadena trófica, nos encontramos con los consumidores del segundo orden, que al alimentarse de los primer orden, toma también un 10% de su energía, lo que sería un 1% de la original. ¿Cuáles son los factores de los ecosistemas? Todos los lugares naturales están constituidos por lo que son seres y elementos que interactúan entre sí. Todos tenemos un lugar donde vivir y nos relacionamos con cuanto esté a nuestro alrededor: animales, cosas, agua, luz, aire. El ecosistema es el conjunto de factores ecológicos, bióticos y abióticos que se interrelacionan en un medio. La ecología es la ciencia que estudia el medio en el que se viven los organismos y las interrelaciones de dichos organismos entre sí y las de estos con el ambiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en los ecosistemas? Estos se llaman factores ecológicos y son de dos tipos: bióticos y abióticos. Los bióticos son aquellos seres vivos. Los factores bióticos, que son individuos o especies, pueden establecer diferentes relaciones entre sí. Entre estos factores tenemos las plantas, los animales y los microorganismos. Las plantas, también llamadas productores u organismos atrófos, ya que producen su propio alimento. Su función principal en los ecosistemas es purificar lo que es el aire, además de ser la fuente de alimento para la mayoría de los animales. También podemos encontrar los animales que reciben el nombre de consumidores u organismos heterótrofos. Estos sirven como fuente de alimento y de transporte para los seres humanos. Y los microorganismos, que son los hongos y las bacterias, en donde son organismos descomponedores
por ende se encargan de descomponer la materia orgánica muerta. Entre las funciones del ecosistema podemos encontrar que se descompone la materia orgánica muerta, purifica el aire, aporta nutrientes al suelo para ser reutilizados por las plantas. La luz o radiación solar, esta puede producir calor gracias a la energía lumínica del sol. La duración, la intensidad y la calidad que tiene ejerce una influencia considerable en los seres vivos. La luz es un factor de gran importancia para los seres vivos porque sin ella no habría vida. Su principal función tiene relación con los seres fotosintéticos, los cuales aprovechan para producir materia orgánica por medio de fotosíntesis. El aire está compuesto básicamente por nitrógeno y oxígeno. Lo demás son otros elementos que corresponden al conjunto a menos del 0,1. El agua es el factor más importante para las funciones biológicas de todos los seres vivos. Sin ella no se concibe la vida. En estado líquido cae en forma de lluvia y se almacena temporalmente en charcos, lagunas, ríos o penetra en el suelo, en donde en parte las raíces de las plantas lo toman. El agua capta para sí el consumo humano, en donde se denominan potables, que estas son frescas, transparentes, incoloras y están libres de microorganismos patógenos. A las aguas sucias que contienen impurezas y microorganismos se les llama impotables, las cuales no sirven para el consumo humano, ya que pueden ocasionarnos enfermedades como la diarrea y el tifo, que vendría siendo la fiebre. El suelo constituye el soporte para las plantas, en el que se encuentran los nutrientes o minerales indispensables para la subsistencia de las plantas. Es considerado como el aparato digestivo de la tierra, pues allí se realizan numerosas transformaciones que permiten el reciclaje de materiales de la biosfera. La humedad es la cantidad de agua presente en el aire de una región, ya que ayuda a regular la actividad de los organismos y determina su distribución. El rocío y la niebla baja son fuentes de agua para muchos seres de los bosques, los páramos y los desiertos. La temperatura se define como el grado de calor o frío de un lugar. Como la Tierra es curva, no todas sus partes están expuestas a la misma cantidad de luz solar. La región ecuatorial recibe mayor energía en los polos. Esta es la región por la cual los trópicos son más cálidos y los polos más fríos. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la capa generosa sobre la Tierra. En las altas montañas la temperatura y la presión son bajas, mientras que a nivel del mar la temperatura y la presión son altas. El clima es el resultado de la interacción entre la humedad, el viento y la temperatura. En un ecosistema puede variar dependiendo de la radiación solar, la latitud y la elevación o altitud en la cual se encuentra localizada la región. La altitud u altura en metros sobre el nivel del mar es donde se encuentra localizada la región. Determinada la temperatura local, la cantidad de lluvia o precipitación, la cual constituye y contribuye a definir el tipo de clima de una región. Gracias.